cuando logras entender que entre menos hables es mejor, a todos nos cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, nos gusta hablar o creemos que los silencios son malos o incómodos, pero la escucha activa es una de las piezas más importantes para que puedas realmente entender y escuchar a la otra parte. No estar nomás esperando para darle la respuesta. Yo creo que una buena negociación es cuando ambas partes terminan satisfechos o con la sensación de que se dieron un poco más y que a final de cuentas pusieron toda la creatividad sobre la mesa para que ambas pudieran llevarse lo más posible. De hecho, a veces hasta prefiero ni decir que soy abogado, ¿eh? Okay. Porque ya por decir que soy abogado ya como que me ponen en un estereotipo, ¿no? Tenemos que entender que la negociación no es un regateo propiamente. Correcto. Confundimos la negociación con un regateo, por eso no la llevamos a cabo, ¿no? Dices, me da pena regatearle porque no quiero verme. No, no es un regateo. La negociación tenemos que verlo como una herramienta para conseguir más para todos, ¿no? Bienvenidos a Conecta con Humphrey. El día de hoy estoy muy contento porque tengo un invitado especial que hace algunas semanas o algunos meses me invitó a su podcast. Estoy muy contento y además también porque estamos estrenando oficina en Tijuana. Oficialmente ya podemos empezar a grabar aquí, por eso me tiene pues muy contento esto. Así que estamos estrenando contigo, amigo Luis Miguel. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Qué honor ser el primero que le toca inaugurar este estudio que quedó muy bonito. Felicidades. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a platicar un poquito, pero antes de entrar así en detalles, pues me gustaría platicar un poquito, pues yo sé que tú eres abogado de profesión, ¿no? Especializado en negociaciones estratégicas, me llama mucho la atención y aprendí mucho de ti también desde que te conozco y creo que pues puedes impartir pues muchísima información que que nos va a servir a todos, porque obviamente pues dentro de nuestro día a día tenemos que negociar y no solamente en los negocios, sino en muchas partes, ¿no? Entonces, platícanos un poquito. ¿Qué onda contigo? ¿Quién es Luis Miguel? Luis Lomelí. Fíjate que más que platicar el pedigrí de escuela, de cursos o lo que sea, yo creo que de nada sirve tener muchos maestrías, doctorados, cursos de lo que sea, si como persona vales madre hasta cierto punto, ¿no? Si no eres una persona que independientemente de tus títulos puede ser sencilla, honesta, con empatía, Humilde, ¿no? Correcto. humilde, ¿no? Sí. Entonces, haciendo a un lado los títulos, Luis Lomelí, soy padre de familia, esposo, ejecutivo de un grupo empresarial, abogado y digamos emprendedor, ¿no? Una persona que le gusta dar lo más que puede en lo que esté en mi alcance, ¿no? Más que todo. Claro. Eso es Luis Lomelí. Excelente. Y bueno, antes de entrar así en detalles más profundos, platícanos un poquito de dónde eres, dónde vives. Soy de Mexicali, Baja California, Ok. aunque ya Tijuana me adoptó desde hace muchos años. Tengo 41 años y llegué cuando tenía 13 años. Ok. Entonces prácticamente ya soy de ¿Te Tijuana. consideras tijuanense? Ya me considero tijuanense. Ok. Ojalá y no se agüite mi familia de Mexicali, ¿no? Por esto. Y resido en la ciudad de Tijuana. Ok. En la ciudad de Tijuana, aquí es donde vivo y trabajo. Oye, pero también vas mucho a San Diego y eso, ¿no? Estoy en los dos lados, ¿no? Ujú. Estoy entre San Diego y Tijuana, ¿no? Súper. Mi familia vive en San Diego y bueno, estamos entre San Diego y Tijuana. Oye, bueno, y no te iba a preguntar esto, pero ahorita que lo traes al tema, ¿no? Sí, platícanos un poquito de que eres abogado, ¿tienes alguna maestría o qué rollo con eso? Sí, bueno, eh, para generar más credibilidad, ¿no? Soy abogado de CETIS Universidad de Tijuana. De hecho, soy el primer título de abogado en la historia de la escuela. Ok. Fui el conejillo de Indias también ahí, el número uno. O sea, de tu familia, El dices. título, no, el título número uno de la escuela. O sea, a mí me tocó ser la primera generación de Derecho Ah, ok, en ok. CETIS Tijuana. Ya. Entonces, soy el primer título que se emitió, digamos, en la universidad. ¿O de veras? Wow. Después de ahí, tuve 2 intentos de estudiar una maestría en Derecho Corporativo, pero no las pude terminar Ok. por diferentes razones, ¿no? Principalmente por tema de cosas de papás o cosas económicas, ¿no? Que o trabajaba o estudiaba, ¿no? Sí. Y finalmente valió la pena porque terminé estudiando un MBA con concentración en estrategia empresarial. ¿Y qué pasó ahí? Me sirvió para abrirme los ojos, a mí como abogado que nada más vemos leyes, me sirvió para abrirme los ojos en cuanto a todo lo que una empresa puede ver, ¿no? En cuanto a finanzas, mercadotecnia, temas que nunca vi en la carrera
y que me terminaron abriendo los ojos positivamente para entender mejor a las empresas o a los empresarios, ¿no? Y finalmente eh, me fui adentrando, digamos, al tema de la negociación, que es lo que más me apasiona como profesionista. Eh, Tomé un curso de un diplomado en negociación en el IPADE, que es la escuela más importante de negocios en México, y tomé un curso de negociación en Harvard, que es la, digamos que la madre de las escuelas de negocios en el mundo, ¿no? Ok. ¿Y cómo fue que te dio, o sea, por estudiar y especializarte en eso? O sea, ¿por qué fue, cuándo encontraste esa vocación, digamos, o esa pasión por la negociación? Fíjate que todo empezó, y no es algo que deduje hasta hace poco, ¿no? Ok, Todo empezó eh, en mi práctica profesional. Me ha tocado negociar muchísimos temas y asuntos, ¿no? De hecho, estaba la otra vez sacando cuentas porque me lo pidieron para un libro, y creo que 600, 700 millones de dólares en diferentes tipos de tratos, ¿no? O sea, ya digamos que un buen camino recorrido, pero todo empezó, y eso lo descubrí en terapia, digamos. ok, Todo empezó porque mi papá, por un litigio de 10 años, a mi papá le costó la vida un litigio de 10 años, ¿no? ok. A mí me tocó vivirlo de chico, el litigio con él por 10 años. Eh, yo me di cuenta cómo le fue mermando la salud a mi papá en esos años, a raíz de un litigio que se le fue complicando, ¿no? Un litigio civil que incluso hasta fue penal. Eh, y finalmente mi papá le dio un derrame cerebral, perdió la vida, y nos hereda ese asunto, digamos, a mi hermano y a mí. Son tema legal, Un digamos. tema legal, Ujú. un litigio de propiedad, de tema civil, pues. Sí, Le terminó costando la vida, te digo, y digamos que mi hermano y yo, al heredar ese asunto, porque se heredan los problemas también, eh, lo primero que hicimos mi hermano y yo es, ¿sabes qué? Vamos viendo qué hacemos para arreglarlo, ¿no? Porque ya vimos ¿qué edad nosotros, tenías tú, amigo, cuando pasó eso? yo tenía 28 años, O sea, tú ya eres abogado, tú ya, ya era que abogado, ya. Ujú. ya abogado, cuando empezó todo yo tenía 18 años, ¿no? O sea, cuando empezó eso, y una pregunta, ¿y tú crees que por eso mismo fue que tú quisiste ser abogado o eso ya venía desde No, antes? ya venía desde antes, Ya venía desde desde que antes. estaba muy chico yo sabía que quería ser abogado, ¿no? Tu papá era abogado Mi también. papá era abogado también. Ok, Nunca ejerció realmente, ok, pero siempre supe que quería ser abogado, ¿no? ok, ok. Entonces pasa esa situación, que lamentablemente fallece tu papá y tú heredaste prácticamente esa situación. Heredamos el conflicto, el Sí. litigio, digamos, y la primera plática que tuvimos mi hermano y yo fue, ¿queremos seguir peleándonos y que terminemos en las mismas? ¿O vamos buscando cómo creativamente lo solucionamos, ¿no? Ok. Yo ya tenía mi primer hijo que tenía 1 año de edad. Entonces lo que hicimos fue acercamiento con la contraparte, y en 2 sesiones logramos negociar el asunto y logramos darlo por concluido satisfactoriamente para ambas partes, ¿no? Y tú crees que esa fue tu primera negociación prácticamente? O antes ya habías negociado cosas anteriormente? Antes ya había negociado, pero creo que ha sido la que más me ha impactado, ¿no? ¿Recuerdas cuál fue como que tu primera negociación que dijiste? O sea, ya sea que te haya ido bien o mal, que hayas ha sido parte importante de, pues, de lo que ahora te dedicas. Yo creo que fue una negociación en una venta de un terreno. Ok, Yo creo que era menor de edad, ¿no? Y mi papá me mandó así como ahora sal a vender, ¿no? O sal a comercializar este tema. Y creo que vendí un par de terrenos, si no ujú, me equivoco, y creo que fue donde me di cuenta que podía hacer algo con las ventas, pero más que todo con saber negociar, ¿no? claro. Si me voy un poco más atrás todavía, eh, mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chico, ¿no? Y yo era como el mediador entre mi papá y mi mamá para el tema del dinero, para el tema de muchas cosas, ¿no? Sí, Entonces desde ahí yo tenía que ser el mediador para que mi papá le diera dinero a mi mamá, para que el mensaje que me daba mi mamá no le llegara tal cual a mi papá y no se enojara, entonces no le diera dinero. O sea, yo terminé siendo como el que estaba en medio entre mi papá y mi mamá. Y creo que desde ahí me fue dejando cierta huella en cuanto a buscar solucionar o resolver conflictos, ¿no? Mediante ser una especie de mediador, ¿no? ¿Y cuándo fue o qué fue lo que te hizo decidirte a dedicarte a esto, incluso a hacer un podcast sobre esto? O sea, ¿cuándo fue cuando dijiste, yo soy bueno para esto, me gusta negociar y quiero que sea parte de mi filosofía y quiero enseñar esto a otros? Fíjate que fue en la pandemia. Ok, En la pandemia, digamos que tuve mucho tiempo para entre trabajar y estar negociando. Me acuerdo que me tocó
traemos cerca de 200 negociaciones a la par en temas de arrendamientos, ¿no? Todo el día en el teléfono resolviendo temas de que no podemos pagar la renta o que no nos podían pagar la renta porque era para los dos lados. Y recuerdo perfectamente que leí por ahí un libro o un tipo, un libro de esos digitales Ujú. que hablaba sobre el tema de tu porqué y hablaba sobre el tema de la marca personal, ¿no? Con Humberto Herrera, que es una persona que se dedica 100% al tema de marca personal, ¿no? Y me di cuenta que uno, ¿para qué soy bueno, no? Entonces, como estaba en ese momento llevando en la práctica muchas negociaciones, me di cuenta que lo que mejor hacía profesionalmente era negociar, ¿no? Y que lo había hecho por muchos años ya, Sí, pero no lo había detectado como tal. Entonces, digamos que se alineó lo que leí y lo que estaba haciendo y me di cuenta que en México, o en particular en Tijuana, no había ningún abogado que se dedicara 100% a negociaciones. La mayoría son abogados o litigantes o penalistas, civilistas, laboralistas, pero no hay ningún abogado que se dedique 100% a la negociación. Entonces, donde vi la oportunidad entre lo que yo mejor sé hacer y lo que seguramente podría necesitar muchas personas o empresarios que les ayuden a facilitar o a resolver sus problemas mediante la negociación, ¿no? claro. ¿Tienes alguna regla o alguna metodología donde tú dices, esto es una buena negociación? O sea, algo que digas, eso es lo que tiene que ser una buena negociación, y no que tú sigas. En lo personal, yo traigo la escuela, digamos, de Harvard, ¿no? Que es el tema de cómo ser creativos, pero sobre todo cómo ser colaborativo, ¿no? O sea, mi filosofía o mi estilo personal es el win-win. De Ok, hecho, por eso así se llama mi despacho, win-win, ¿no? Eh, ¿Y por qué el win-win? Porque yo soy fiel creyente de que en una negociación deben de ganar lo mayor posible ambas partes, ¿no? Siempre dicen que cuando ambas partes sienten que se dieron mucho o cedieron, es cuando fue una buena negociación. Significa que todos pusieron como que todas las fichas en la mesa de negociación, ¿no? Entonces yo creo que una buena negociación es cuando ambas partes terminan satisfechos o con la sensación de que cedieron un poco más y que a final de cuentas pusieron toda la creatividad sobre la mesa para que ambas pudieran llevarse lo más posible. No de que hay un pastel y uno se lleva una rebanadita y el otro la rebanadota, ¿no? pero normalmente, lamentablemente, cuando hay demandas, por decir, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? O sea, es lo que buscan, ¿no? Por decir, yo he presenciado algunas demandas que, por decir, una vez, hace algún tiempo, no quiero dar nombres, pero una persona demandó a un amigo y pues obviamente la otra persona quería, pues básicamente, sacarle lo más que pudiera, ¿no? Y pues el otro defendiéndose. O sea, cuando te llega un caso así, o sea, cómo influyes en que también esas personas que están demandando a alguien, hagan conciencia de que, oye, espérate, o sea, vamos a tratar de negociar esto y no perjudicar tanto, ¿no? O sea, ¿qué nos podría recomendar sobre eso? En ese caso que tú Sí, platicas, seguramente no hubo un tercero, o sea, sí, una persona sí, que pudiera ser como el intermediario sí, que sacara, digamos, que separara el problema de las personas, ¿no? Muchas veces negociamos directamente las cosas, pero ahí están implicadas, pues, los sentimientos, el estómago, o porque me la hizo, me la va a pagar. sí, Entonces, aquí lo recomendable es que busques a un tercero, no ujú, necesariamente un abogado, ¿no? Pero que busques un tercero que sea el que pueda buscar a la otra parte y pueda ser el que lleva y trae el mensaje o el que lleva la negociación para que la lleve a buen puerto. El error número uno es querer tú, que puede ser muy fregón en los negocios y para negociar, pero cuando ya estás, digamos, involucrado tú en el problema o en el asunto, te puede ganar, digamos, la pasión, ¿no? O la emoción. Entonces la recomendación es busca un tercero que pueda ser el que pueda llevar la negociación por ti. claro, ok. ¿Cómo influye la comunicación no verbal en una negociación? Lo clave en una negociación, en la comunicación no verbal, como tú dices, es la escucha activa, ¿no? Sí, Cuando logras entender que entre menos hables es mejor, a todos nos cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, nos gusta hablar o creemos que los silencios son malos o incómodos, pero la escucha activa es una de las piezas más importantes para que puedas realmente entender y escuchar a la otra parte, no estar nomás esperando para darle la respuesta
a lo que crees que quieres responderle o a lo que crees que te quiere decir, ¿no? Sino estar con la escucha activa y desmenuzar toda esa información para que puedas, digamos, llevártela a tu casa y estudiarla, ¿no? Claro, O si otra recomendación es trata de llevarte a otra persona. Obviamente esa persona va a ir aleccionada de que no puede hablar si no le dices que hable, ¿no? Porque ahí es donde muchas veces la regan. Se llevan el eslabón débil y ese termina regándola, ¿no? Entonces te vas con otra persona, le dices, tú ponte a escuchar y cuando terminemos, platícame qué entendiste tú. claro, Entonces entre los dos, entre los tres o quien sea, esa información la juntan y la pueden desmenuzar para tratar de entender, sobre todo, qué es lo que quiere realmente la otra parte. claro. Porque muchas veces pueden ser cosas diferentes, donde a lo mejor si las logras unir, ahí es donde es la clave, ¿no? Muchas veces no es dinero, ¿no? Muchas veces es, quiero que me paguen más rápido, muchas veces quiero estatus o quiero otras cosas, ¿no? Claro, Entonces, mientras sepas entender realmente qué hay detrás de la otra persona o claro, de la empresa o lo que sea, es donde se hace la claro, magia. claro. Y muchas veces cuando hablamos así de negociaciones y todo, pues de repente se nos viene a la mente el tema de ya sea una venta o defenderte de una demanda, lo que sea, ¿no? Pero realmente, pues uno tiene que negociar, pues con muchas cosas, ¿no? Tanto personales como de negocios, ¿no? ¿Qué opinas de eso? O sea, realmente yo creo que tenemos que aprender a negociar, no solamente en la parte laboral, sino para todo, ¿no? Tenemos que entender, bien Sí, dices, tenemos que entender que la negociación no es un regateo propiamente. correcto. Confundimos la negociación con un regateo, por eso no la llevamos a cabo, ¿no? Dices, me da pena regatearle porque no quiero verme. No, no es un regateo. La negociación tenemos que verlo como una herramienta para conseguir más para todos, ¿no? Claro, Cómo ser creativos, ¿no? Entonces, muy buen punto. Definitivamente la negociación no nada más es eso. La negociación también no nada más es resolver problemas. claro. La negociación puede ser también potenciar oportunidades. ¿Por qué? Porque, pone un ejemplo, ¿no? Tú me contratas para apoyarte en una negociación comercial, quieres, digamos, llevar la negociación lo mejor posible, no nada más para que se cierre, que es muy importante, ¿no? Y es donde muchas veces se caen las operaciones en el cierre, ¿no? Porque no llevas a las personas correctas. Pero llevas al profesionista que te ayude a conducir la negociación para potenciar oportunidades, ¿no? En esta negociación comercial, a lo mejor el negociador ve cosas que tú no ves y en vez de ir por una rebanada de 10 pesos, puedes ir por una rebanada de 100, ¿no? Entonces ahí la importancia de que tengas una persona que le sepa el tema y que pueda ayudarte a potenciarla y a cerrarla, ¿no? Claro, yo creo que, o sea, realmente me impresiona mucho todo este tema porque creo que es importante que hagamos conciencia de todo esto que tú dices, ¿no? Porque ahorita que dijiste, no se trata de un regateo. Hay veces que de repente, a veces hasta culturalmente, ¿no? Crecemos en un ambiente donde escuchamos a personas regateando, ¿no? Y entonces de repente creces con esa mentalidad y a veces tendemos regateando cosas que no debemos, ¿no? Como por ejemplo, a mí no me gusta mucho regatear cosas, cuando alguien te vende una artesanía y de repente gente regateando, pero también, es que también como que es algo que tenemos que entender de ambas partes, ¿no? Ujú, Tanto uno tiene que valorar también y no estar queriendo regatear, pero también de otra parte no sé quién pasar de lanzas queriendo cobrar de más, me explico, porque se hace una cultura así media fea, así es. entonces, pero yo creo que sí es importante que hagamos conciencia y no el negociar solamente buscando un beneficio, ¿no? Sino que como tú dices, que sea algo mutuo, que sea algo en donde ganemos ambas partes, ¿no? Sí, y yo creo que es algo cultural, ¿eh? Y digo, hay Sí, culturas donde el regateo es algo que si no lo haces hasta te ves mal, ¿no? sí, Pero aquí en el caso de a lo mejor Estados Unidos, México, sobre todo México, Latinoamérica, creo que si lográramos dejar el mensaje desde los niños, que aprendan de la importancia de la negociación en su día a día, sí, estaríamos en otro lugar, o sea, la gente, si los niños entienden que la negociación es muy importante y que pueden lograr mucho más en sus vidas si la llevan a cabo, pues imagínate la calidad claro. de crecimiento que pueden tener, ¿no? Claro. ¿Qué es lo más difícil? Y no estoy hablando de temas laborales. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado a ti tener que negociar? ¿Y cómo te fue? Lo más difícil que me ha tocado negociar fue cuando por ese mismo litigio civil mi papá se confió, ¿no? Se confió, creyó que él tenía los mejores abogados, que sí los tenía, pero se les durmió también. Y un asunto civil, que en México es muy común, digamos, que un asunto civil te lo vuelvan penal. Y cuando hay dinero de por medio, pues sabemos de las cosas que se prestan las autoridades, ¿no? Entonces, un litigio civil lo hicieron penal. A mi papá lo detuvieron
en ese transcurso de los 10 años. Sí. Y lo primero que hizo fue llamarme a mí, ¿no? Que yo no soy el hijo mayor, soy el hijo, bueno, somos dos, ¿no? Soy el menor. Ok. Y lo primero que hizo fue hablarme a mí, ¿sabes qué, hijo? Me detuvieron, me tienen en tal lugar, venme a sacar. Es que acá, oye, pero no, o sea, venme a sacar. No, no me dijo cómo, no me dijo, no. Entonces yo a partir de ahí tuve que negociar, buscar a las diferentes eh, personajes, digamos, para lograr armar una estrategia y poder sacar a mi papá en el menor tiempo posible, ¿no? Claro. Entonces eso me tardó 2, 3 días en llevar todo eso, pero fue complicado porque pues sí lo llevaron a una cárcel, ¿no? Y aunque lo tenían hasta cierto punto una zona segura, porque yo hasta en eso me tuve que mover, digamos que fue mi negociación más complicada porque me tocó pues con un tema muy personal y yo tenía poco tiempo de haber regresado a la carrera, ¿no? Digamos que ha sido mi asunto más grande y más complicado porque tenía que ver con un tema muy, digamos, personal, ¿no? En lo profesional, algo reciente que me ha tocado son negociaciones de un contrato de arrendamiento del cual dependía el cliente para la operación de su negocio, de los 20 años de su negocio, ¿no? Un contrato que valía millones de dólares, que si no se cerraba, digamos que la empresa que yo representaba iba a perder millones de dólares y nos tardó un año lograr cerrar esa negociación, porque las dos partes, mi cliente y la contraparte, había una mala relación Sí. personal por antecedentes, ¿no? Digamos, por historial negativo que tuvieron. Entonces, cuando se cumple el contrato de arrendamiento que había vencido de 20 años para atrás, digamos que nuestra labor, digo nuestra porque me tocó negociarlo en conjunto con un socio mío, que es con el que normalmente llevo negociaciones. Digamos que nos tardó un año lograr cerrar esa negociación y ahí la clave fue, digamos, que entender qué es lo que quería la otra parte y lograr ser lo más sutiles posibles para que la contraparte no nos quisiera ni siquiera correr de su sala de juntas, ¿no? Que Claro. hay un punto donde fuimos muy enfadosos. Claro. Llegamos y así como que no, ya te dije que no voy a firmar y si firmo te cobro el doble de la renta, ¿no? Si era una renta de $20,000, nos querían cobrar $40,000. ¿Por qué? Porque sabían que ya estábamos dentro del terreno, ¿no? Entonces digamos que en temas comerciales o corporativos es la negociación reciente que traigo, que creo que fue la más compleja por el valor que tenía en sí la negociación y por los personajes involucrados y por el resultado que salió muy positivo, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el error más común que de repente crees que cometemos a veces al querer negociar algo? Sobre todo cuando es algo pues muy importante para, pues, para nosotros, ¿no? Yo creo que puede haber dos o tres, ¿no? Uno, el no llegar preparado a la negociación, a la mesa de negociación, el no saber, el no hacer tú tu labor interno con tu equipo o tú solo de decir, a ver, ¿qué estoy buscando? ¿Cuál es mi máximo? ¿Cuál es mi mínimo en la negociación? ¿Qué sé de la contraparte? ¿Qué creo que le puede caer bien a la contraparte? O sea, el hacer tu labor previo, ese es uno de los errores principales que la gente no lo hace. El no prepararte. Ok. Prepararte, no llega y no saben qué quieren, ¿no? Ok. Ese es uno, ¿no? Ok. Dos, el hecho de llegar con un abogado, que todos, bueno, por lo que veo, las personas creen que todos los abogados saben negociar y es una total mentira, ¿no? A los abogados no nos preparan para ser negociadores en la carrera, por lo menos en México no nos preparan, ¿no? Entonces el error número dos diría yo que es el llegar con tu abogado pensando que él te va a llevar la negociación a buen puerto y que al final te la termine truncando, ¿no? ¿Para qué sí están preparados? Para ganar de alguna manera, buscar Bueno, la para manera de diferentes cómo. cosas, ¿no? Ajá, pero. Para litigar, para hacer los contratos, para revisar y todo. Pero, ¿qué pasa con los abogados? Y no hablo en plural porque no es mi caso. Claro. El ego, el decir, llevan más como que listos para el problema, para el conflicto, ¿no? Entonces, si ya llegas con un abogado que es como un Doberman, Ujú. la otra parte automáticamente se va a cerrar, ¿no? No va a ceder. Y luego, si la otra parte también llega con su abogado, pues peor tantito, ¿no? Ujú. Es poner a dos Dobermans a pelearse, ¿no? Ujú. Me ha tocado mucho, ¿eh? Oye, y no te dicen así de repente algún cliente o algo, oye, pues tú de qué lado estás, cabrón. Sí, no, o sea, ¿te ha pasado, no? No, fíjate que no, porque por el lado de los abogados dices, no, yo, de hecho, a veces hasta prefiero ni decir que soy abogado, ¿eh? Ok. Porque ya por decir que soy abogado, ya como que me ponen en un estereotipo, ¿no? Entonces, la recomendación o el tip es, sí, ve con abogado o ten tu abogado tras bambalinas, ¿no? Ok. Para que sea quien te ayude a documentar o revisar. Porque el error número tres es que luego le quieren poner mucha salsa a los tacos Ujú.
y quieren hacer un contrato de 100,000 hojas y se terminan cayendo los negocios. Entonces, un abogado, un buen abogado, un buen consultor tienen que entender que el empresario lo que quiere es hacer el negocio, pues. Y no blindarte que si cae un meteorito o lo que sea, ¿no? Sino más bien entender que las negociaciones, la cerecita del pastel, es el cierre de la negociación con un acuerdo que sea, sí, que te cubra de ciertas cosas, pero que te lleve a buen puerto para poder firmar y que el empresario haga el negocio, pues. Claro. ¿Y cómo balanceas tú tu parte personal con tu trabajo, básicamente? ¿Cómo le haces para mantener ese balance? Porque me imagino que debe ser también pues muy estresante estar todo el tiempo negociando Sí. cosas de, ¿no? Sí, fíjate, muy buena pregunta. Para mí lo más importante, ¿no? Lo más importante es el balance. Tengo muy claro hasta el día de hoy qué es lo que me importa más en la vida, que es primero yo, ¿no? El estar bien yo, el estar contento conmigo mismo, el cuidarme, el meditar, el hacer ejercicio, cuidar mi cuerpo, todo eso básico para después poder estar bien para los demás, ¿no? Sí. Mi familia, obviamente, de lo más importante, mis hijos, mi esposa, el tratar de darles tiempo, no nada más de calidad, sino que me vean presente, ¿no? Entonces, suelo dejar cosas en la mesa respecto a no aceptar trabajo, eh, por, por tal de tener balanceado mis diferentes esferas, ¿no? O sea, yo prefiero perder dinero, o sea, o no agarrar un asunto, pero saber que no voy a sacrificar el sábado con mi familia, o con mis hijos, o con un compromiso que tenga con ellos, ¿no? Trato de balancearlo de tal manera que sí, o sea, tenemos, digamos que pagar cosas y todo, pero digamos que no sacrifico mi tiempo personal por trabajo. Pero puede negociarlo, ¿no? Puedo negociarlo, exacto. Oye, pero qué interesante que dices eso de que primero tú, porque eso yo creo que es como medio tabú también y se escucha como muy egocéntrico, muy egoísta, como que no estamos acostumbrados a eso, pero en realidad, digo, hoy lo entiendo que es una realidad. Ujú. Primero te ayudas a ti, si no, ¿cómo puedes estar bien con los demás, no? Pero no mucha gente piensa eso, o sea, mucha gente de repente piensa, ah, no, yo primero mis hijos, primero todo. Eso que dices tú, te lo aplaudo porque no muchas personas se atreven a decirlo, pero yo creo que así debe de ser, ¿no? Sí, fíjate que yo veo muchas personas o empresarios con los que me toca tratar que los veo descuidados, ¿no? Sí, Descuidados de que a lo mejor tienen muchísimo dinero, pero de repente los veo que no, que descuidan su salud, pues, sí, y que no se están atendiendo ellos mismos, pero a su alrededor todos están muy, muy a todo dar, ¿no? sí. Muy bien, todos los hijos felices y viajando por el mundo y con todo, pero ¿y ellos? O sea, ¿y ellos en qué momento se están cuidando ellos mismos, ¿no? Sí, Entonces yo creo que por lo menos al día de hoy tengo 4 hijos, acaban de ser mi cuarto hijo. felicidades. Yo Muchas, también tengo 4 hijos. muchas gracias. Yo lo que quiero es durarle lo más posible, Claro, pues para pasármela bien con ellos, ¿no? claro. Oye, pues me interesa mucho eso que dices de que te cuidas mucho y todo ese rollo para durarle mucho a tu gente, ¿no? A tu familia. ¿Cómo te cuidas? ¿Cuál es tu rutina para cuidarte? Me interesa mucho. Fíjate que, y luego, bueno, no, te iba a decir, suelo compararme con mis compañeros de generación y afortunadamente los veo más jodidos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor estoy privilegiado por la genética de mis papás, yo no sé, ¿no? Pero pues, sí, realmente sí le tomo mucha importancia a la rutina, ¿no? O sea, trato de, trato de meditar, porque no siempre se me da, entre meditación, visualización, hago ejercicio regularmente, ya sea pesas o cardio, corriendo. No me gusta correr, la verdad, pero sé que lo tengo que hacer por el cardio, ¿no? Ok, Trato de medio alimentarme decentemente y bajarle pues a la chatarra y todo, ¿no? carbohidratos, sí. A los carbohidratos. No siempre se puede, la verdad es muy difícil. Y más cuando andas en friega en varias cosas. Pero por lo menos sí trato de hacer ejercicio. Los fines de semana me trato de ir a una montaña. Me gusta mucho el hiking. Ok, Lo disfruto mucho. Antes no disfrutaba yo irme a comer solo o irme a un hiking solo. Y hoy en día sí, fíjate. O sea, ya puedo irme a comer y disfruto mucho estar conmigo mismo, ¿no? sí. Entonces trato más o menos ahí de balancearle. Mis hijos me traen cacarrilla. Si me ven ya la pancita o la lonja, dicen, ay papá, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Que ya estás engordando, mi gordito. Y ellos, como que ellos son también mi espejo o mi medida de presión como para tratar de no bajarle, ¿no? Claro, qué interesante. ¿Y a hiking vas de repente solo? ¿También vas acompañado o Mi esposa, tu esposa va mi contigo? esposa es la que digamos que
presentó ese hobby, ¿no? claro, Ella le gusta mucho el senderismo, el hiking, sí, y ya lo agarré yo, ¿no? Ya de sí. repente me dice, ya me andas copiando en mis hikings y todo, ¿no? Pero suelo irme solo o a veces en grupo con ella, con ¿Y lo amigas. haces aquí en Tijuana? En San Diego Ah, en principalmente. San En Diego. San Diego pues ya ves que hay muchas montañas. Sí, Digamos que en San Diego principalmente. qué padre, sí. También a mi esposa le gusta mucho el senderismo, donde vivimos en Irvine, que ahí luego Nos coordinamos algo y aventamos nos uno vamos, sí, ándale. en equipo. También de repente vamos a algún lugar en Laguna Beach, ¿no? A caminar. Con mi sobrino salimos a la bicicleta, no todos los días, pero Ujú, procuramos unas 2, 3 veces a la semana y nos gusta. Me gusta mucho también el ejercicio al aire libre, ¿no? La ujú. naturaleza y todo, ¿no? Cosa que antes no disfrutaba tanto, pero hoy sí, de verdad disfruto mucho un buen paisaje, un café en la mañana, Ujú, ¿no? exactamente. Sí, de hecho, yo me tatué mi primer tatuaje. Bueno, tengo dos, pues al mismo tiempo. Y dice Be Here Now, ¿no? Que es estar presente en el momento, o sea, vivir en el presente, ¿no? O sea, y me lo puse aquí para que no se me olvidara, ¿no? O Sí, sea, sí, realmente me pasa mucho a mí en lo personal, que bueno, me pasaba o me pasa de que estoy pensando mucho en el futuro. sí, Entonces eso me genera cierta ansiedad, ¿no? Y de repente a veces también me voy al pasado, ¿no? Entonces he aprendido o he buscado cómo tratar de estar lo más presente posible y disfrutar los cosas más sencillas, ¿no? sí. Yo acabo de leer un libro que se llama El poder de la gratitud, que te lo recomiendo. No me acuerdo quién es el autor. El poder de la Ajá. gratitud, ¿ok? Y básicamente habla de cómo todos los días, si escribes 3 cosas por las que estás agradecido en la mañana y en la noche, repetitivamente, cómo te hace cambiar la mentalidad o el chip de cómo, en vez de estar pensando que no tienes o lo malo, Claro, te mete en un mindset muy interesante de estar agradeciendo todo lo que sí tienes, ¿no? claro. Entonces, de hecho, ya lo repliqué con mi hijo, el de 11 años. Vamos a la escuela en la mañana y le digo, a ver, Emiliano, dime las 3 cosas por las que estás agradecido. Y que él siempre se va de corredito, se avienta como 5, ¿no? Y luego yo le digo las mías. Ujú, Entonces, como que eso automáticamente desde la mañana ya te mete en un mood así muy padre de agradecimiento, ¿no? claro. Qué padre, me gusta mucho eso de Be Here Now. Es que eso es tan común, de verdad, Luis, que muchas veces, como tú dices, ¿no? De repente o te clavas en el pasado o estás pensando en el futuro y te olvidas del presente, ¿no? Yo me acuerdo que hubo una etapa en mi vida en donde, pues, económicamente me estaba yendo muy bien con ciertas cosas, pero me la pasaba por decir en el celular. Me Ujú, la pasaba atendiendo temas o algo y no disfrutaba realmente, ¿no? Estaba viendo las fotos, unas fotos de mi familia, de esa época, y me acuerdo que ya tiene años, ¿no? Como 10 años, yo creo. Mi abuelita y mi tía y varias personas ujú. vinieron a visitarnos y fuimos a varios lugares, a Disneylandia, a los Estudios Universales, a comer, a Laguna Beach, a muchos lugares. Y de verdad me quedé tan sorprendido que en todas las fotos, de verdad, yo estaba hablando por teléfono. ¿En O serio? sea, no me tomé una foto abrazado de mi familia o algo porque estaba de verdad. O sea, es increíble que digo, ay, no manches, una foto así, ¿no? Y después veo otra y igual, digo, no, o sea, no disfrutas así. O sea, o sea, el estar tanto tiempo en el trabajo, ¿no? Y eso de be here now es que también, o sea, estás donde está tu mente, ¿no? Entonces yo Así es. puedo estar aquí, o estar en mi casa, pero estoy en otra cosa, ¿no? Ya sea en el pasado, en el futuro, o simplemente en otra parte, ¿no? Ocupado y no Corre- disfrutando el momento. Correcto. Entonces, ya es algo con lo que tengo que trabajar todavía, ¿no? Digo, me parece buena opción eso de tatuarte algo para que te acuerdes, ¿no? Para que no se olvide, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que dices esa anécdota o eso que te ha pasado, me acaba de pasar algo reciente donde iba platicando con una amiga de mi hijo y la niña me iba platicando de qué quería estudiar, ¿no? Cuando sea grande. Y su papá es un profesionista, digamos, una eminencia aquí en la ciudad de Tijuana. No voy a decir la profesión para no poner, para que no sepan quién es, pero es una eminencia, ¿no? Y la niña le dijo, oye, ¿tú no vas a continuar con el legado de tu papá? Y me dijo, no, yo quiero tener vida, mi hijo. Qué flojera. Sí, Y me sorprendió, pues me sorprendió la respuesta. Y dije, wow, de repente uno cree que anda haciendo las cosas pues porque para mis hijos y dejarles un legado y que sí, que entre más operaciones lleve o lo que sea, más dinero les voy a dejar o más me van a ver como que, ay, sí, su papá es el más fregón. Pero en realidad lo que muchas veces estamos dando es un ejemplo erróneo, ¿no? claro, Y más bien lo que ellos quieren es pues verte, ¿no? Estar presente. claro, O tú en lo personal, pues dejas de disfrutarte y perderte momentos importantes, ¿no? claro. Sí, fíjate que eso es un tema, pues, muy interesante y también
volviendo al tema eso de que cuando a veces te enfocas mucho en cosas del pasado, fíjate, a veces también, y yo lo he pensado mucho, cuando tu pasado estuvo, digamos, difícil o mal, Complicado. muchas veces estás ahí, ¿no? Lamentándote de lo que pasó. Pero también, cuando tu pasado es muy bueno, también de repente, ay, eso que tuviste, que ya no Ándale. tienes. Entonces, no importa si fue bueno o Lamentándote, ¿no? malo, Porque antes. puedes estar estancado en el pasado. Así es. Y en el futuro, pues es incierto realmente, ¿no? Entonces es ilógico estar pensando tanto, tanto, tanto en algo que ni siquiera sabes si vas a llegar, ¿no? Exactamente. Entonces sí creo que el tema de reflexionar de que tenemos que estar en el presente, como dice tu tatuaje, Ujú. ¿no? Me parece súper interesante que tenemos que hacer conciencia de eso, porque a veces se nos olvida, a veces damos por hecho ciertas cosas que tenemos y se nos olvida y la verdad es que pues me gustó muchísimo esa parte del tatuaje y creo que lo voy a hacer ahora, ¿cierto? Para no Vamos a andar pasar. igual al rato, ¿eh? No, pero sí, me quedó muy, muy grabado esa parte porque es cierto y también me pasa mucho a mí, ¿no? Ok. Una pregunta que te quiero hacer antes de que nos vayamos, sé que es un poquito tarde, ya no sé, nos agarró la noche aquí en Tijuana. Si tuvieras que negociar algo así muy importante con quien sea, no me importa que hables de lo que sea, de política o algo, si quisieras negociar algo así, algo grande con alguien, qué sería? ¿Y con quién y de qué? Híjole, qué bueno. Fíjate que me gustaría en algún. A lo mejor voy a poner un tema, un momento presente, ¿no? Me gustaría estar en la negociación con Trump, Ok, en la negociación que seguramente se va a aventar con México para el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿no? O el TEMEC, no sé cómo se llama ahora, ¿no? Me gustaría estar en esa negociación. Escuché la experiencia de la negociación anterior, ujú, cuando estuvo Peña Nieto, que la llevó de Alfonso Guajardo, pero ahora seguramente se pondrá mejor por cómo están las situaciones, ¿no? Entonces sí. me gustaría participar en esa negociación representando a México para tratar de buscar los mejores intereses para los mexicanos. ¿Y cuál sería, o sea, cuál sería esa determinación? O sea, ¿qué es Lo, lo ideal según tu criterio, obviamente, de cómo quedara esa llegar, negociación? llegar a un acuerdo donde ambos países ganen y que digamos que los efectos colaterales o lo que se pueda perder de ambos lados no perjudique a las personas, ¿no? Ok. Tu negociación más importante personal, deja los negocios a un lado, que te gustaría como tener, que te así como, que te gustaría, no sé si decirlo, atender o negociar, ¿cuál sería? ¿Tienes alguna? Eh, no, no tengo ninguna, fíjate, que me venga a la mente. No sé si a futuro, pero eh, no, no tengo ninguna. No tengo ninguna que se me venga a la mente. Espero me toque a lo mejor para una universidad de mis hijos, Ok, para que entre a Harvard o algo así, ¿no? ok. Sería como que a lo mejor lo ideal, ¿no? Que alguno de mis hijos que quiera estudiar algo donde yo le pueda ayudar a que pueda ingresar a una universidad de buen nivel o que le guste o que sea de las que tienen renombre o importancia por su profesión, pues a lo mejor eso sería algo bonito, ¿no? Ok, excelente. ¿Y algún mensaje que te gustaría dejar antes de irnos de aquí? Digo, de terminar este podcast, pues, o sea, ¿qué te gustaría recomendarle a la gente que nos está escuchando? Que entiendan que la negociación es muy importante en nuestras vidas, no nada más en lo profesional, que es donde todo el mundo cree que nada más llevamos negociaciones, sino que entiendan que la negociación también es en lo personal. Si logras entender eso, seguramente puedes ganar mucho en tu vida, ¿no? En lo personal, en un trabajo, en tu salud. Platicaba yo en algún momento con mi psicólogo que tenemos que aprender a negociar con nuestros miedos. Yo creo que todo empieza ahí, ¿no? Cuando aprendemos a negociar con nuestros miedos, nos permite dar esos pasos que nos llevan más allá, ¿no? Pasos a, por ejemplo, el podcast. Tener el podcast es un paso a perder el miedo al síndrome del impostor, ¿no? O al que dirán. O buscar un mejor trabajo, o independizarte, o hacer el podcast sin que en tu trabajo te digan algo, muchas cosas, ¿no? Entonces, mientras aprendamos a negociar con nuestros miedos, seguramente nos va a llevar a cosas mejores, ¿no? Oye, también tenemos que, es pregunta, ¿también tenemos que negociar con nosotros mismos? Definitivamente. Ese es el primer paso. De hecho, en una negociación creo yo que tenemos que convencernos a nosotros mismos para llegar a la mesa de negociación y entonces ya poder negociar bien, ¿no? Porque si ni tú vas convencido, seguramente se notará o te perjudicará, ¿no? Ok, excelente. Y bueno, amigo, pues se nos acaba el tiempo en este podcast. Quizás luego grabemos otro con más Muy, tiempo muy buena plática. porque podemos hablar de muchas cosas. Antes de que nos vayamos, díganos por favor cómo te encuentran. Quiero que la gente que me conozca a mí
te conozca a ti, también tiene alguna pregunta de alguna negociación que tengan, ya sea personal o profesional, estoy seguro que los atenderías, ¿verdad? Sí, claro, con mucho gusto me pueden escribir directamente. La cuenta del podcast se llama Negociadores Podcast, que es la que está más atendida, digamos, porque alguien me la administra. La cuenta de Luis Miguel Omelí, que es mi perfil profesional, digamos, como profesionista, como negociador. Ahí me pueden escribir directamente en Instagram principalmente, Ok, o en mi correo personal, que es luis.lomelí@negociacion.mx. perfecto. Amigo, pues muchísimas No, gracias muchas por gracias haber a ti. aceptado esta entrevista, aunque fue aquí un poquito de noche, pero te agradezco mucho de verdad. Gracias por el espacio y felicidades por tu estudio.